Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, la gran pregunta, ¿no?, que siempre se hace cuando una pareja está en conflicto es si cuando llegan, ¿no?, y manifiesta que hay conflictos, entonces la pregunta que uno hace es si esos conflictos son permanentes, si son muy continuos y que parece que nunca tendrán fin. Luego, otra pregunta sería si ya están cansados de discutir lo mismo de siempre, o probablemente por cualquier tema hay discusión, conflictos, tanto así que de repente llega el punto de decir que no, pastor, ella es la tóxica, no, pastor, él es el tóxico, pero siempre hay conflictos y ya se están agotando. Llegará algún día que ambos lleguen a tener algún acuerdo, llegará algún día en que ambos puedan llegar a una armonía permanente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nos va primero a indicar algo muy, muy importante que todos deben tener en cuenta. Y la palabra de Dios nos va a enseñar qué se necesita para llegar a una pronta solución, o también no todo problema se soluciona de la noche a la mañana, pero toma un tiempo, pero lo importante es que haya, digamos, una disposición. Y Jenny, ¿nos puedes compartir cuál es esa primera disposición que necesita el corazón digamos, de toda persona que esté en conflicto con su cónyuge? Sí, primera cosa que tenemos que ver es una necesidad de tener una voluntad dispuesta a resolver los conflictos. Los conflictos no se van a resolver si uno no va con esa disposición de arreglar, pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y no pensamos y vamos de frente al ataque, ¿no es cierto? Atacamos y atacamos, pero no vamos según lo que dice la palabra de Dios. No nos dejamos llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice que ataquemos, sino que vayamos a buscar la solución. Y dice, la disposición es muy importante para resolver los conflictos, hermanos, es muy importante. ¿Tú estás dispuesto a hacer todo lo que la Biblia requiere en ese momento? A veces en ese momento tú no te pones a pensar en aquel versículo que aprendiste en la escuela dominical o en la prédica que el pastor ha dado. No te pones a pensar porque te dejas llevar por esa emoción de la ira y del enojo y vas a atacar, ¿no? ¿Qué versículo vas a pensar en ese momento? ¿Alguien se detiene a pensar? Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero cuando uno va a ver cómo solucionar los problemas según la palabra de Dios, es más fácil manejarlo. ¿El segundo? Sí, y es interesante, ¿no?, lo que acaba de decir, ¿no? Prácticamente Dios necesita un corazón dispuesto. Si no hay un corazón dispuesto para pedir la ayuda del Señor, entonces Dios no puede obrar para resolver un conflicto. Y lo segundo, ¿no?, sería que necesitan, ambos, ¿no?, necesitan reconocer su necesidad de la ayuda de Dios. Y qué interesante porque el Señor Jesucristo le enseñó algo muy importante a sus discípulos. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil, ¿verdad? ¿No? Y eso Jesús lo dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41. Entonces, Jenny dijo algo muy cierto, ¿no? Ella dijo que en el momento de conflicto, ¿quién se acuerda en ese momento de un versículo? ¿No? Si estás dominado por la ira, ¿no?, si estás dominado por el enojo, en ese momento aflora la carne, y tú en tu carne jamás vas a dar lugar a que el Espíritu te controle, el Espíritu te guíe. Por eso se requiere que reconozcas la necesidad de que pues necesitas urgente la ayuda de Dios. Jesús sabía que sus discípulos eran débiles, podían ser obedientes, Jesús les podía decir: haz esto, haz el otro, pero cuando llegaba la prueba, ellos mostraban debilidad. Y muchas veces en los matrimonios, cuando hay conflictos,
entre los cónyuges o entre los padres y los hijos contra los padres, muchas veces aflora la ira, ¿no? Pero mejor es pedir inmediatamente la ayuda del Señor. Jenny, ¿nos puedes compartir el tercero? El tercero es tener el deseo de agradar a Dios. A veces es difícil, estamos hablando de conflictos y la palabra mismo dice eso, ¿no? Tener diferente forma de pensar, y ahí es cuando vienen los conflictos, porque cada uno es diferente, tienen diferentes ideas, diferentes formas y muchas cosas que diferencian el uno al otro en los cónyuges. Y dice la palabra de Dios en Santiago 3:16, vamos a buscar en sus Biblias, por favor, en Santiago 3:16. Santiago 3, versículo 16. Acá hay algo que a veces predomina, una actitud entre el cónyuge cuando no está buscando agradar a Dios. Y la Biblia dice, en Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Estamos hablando del egoísmo. Cuando hay egoísmo, cuando está buscando sus propios deseos, el ganar, el querer decir al otro que yo soy mejor que tú, que yo puedo más que tú, entonces ahí empiezan los conflictos, porque no ven el egoísmo que están mostrando a su pareja, a su cónyuge. Entonces, agradar a Dios es matar el egoísmo, dejar a un lado que no predomine esta actitud del egoísmo cuando hay algún tipo de diferencia, cuando hay un conflicto, cuando hay un pleito. Acá dice contienda, ¿no? La palabra de Dios dice donde hay celos, dice porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, ¿no? Hay algo que no está bien, que malogra la relación entre el cónyuge. Bien, entonces miren, qué interesante. ¿Cómo podemos manejar, digamos, los conflictos en el hogar? Y para poder seguir unos pasos, se requiere reconocer esas tres necesidades importantes, urgentes, que requiere el corazón. Y no solamente el conflicto puede ser porque de repente al esposo se le quemó el arroz, puede ser también un caso más grave. Entonces, todo tiene que manejarse a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Para no dar lugar a la carne. Entonces, visto estas tres necesidades urgentes que requiere nuestro corazón para manejar un conflicto, vamos ahora al primer paso, ¿no? Y en sus materiales está el primer paso, ¿no? El primer paso es controlar su ira, ¿no? Escriba ahí ira, ¿ya? Ira. Cuando escribe ira no mira a su cónyuge, ¿ya? Escriba solamente ira, ¿ya? Escriba ahí, se van a escribir ira, sino el nombre de su cónyuge, ¿no? ¿Ya? Entonces, controlar su ira. Y es una decisión que hay que tomar, ¿no? En cada conflicto que se pueda presentar. Si surge un problema, entonces inmediatamente, ¿no? Tú tienes que tomar la decisión. Probablemente todavía no te encuentras con tu pareja en casa. Entonces, tú ya tienes que orar y pedirle a Dios que te ayude a controlar esa ira. Porque la misma palabra de Dios dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Inclusive la Biblia dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. En Proverbios capítulo 20, versículo 3. Nada se gana llegando a la casa todo iracundo, todo abusivo o abusiva, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a veces las esposas con las miradas te matan, ¿cierto? ¿No? Entonces el esposo está pasando la saliva, ¿no? Con mucho nerviosismo y entrega ya no para recibir a Cristo, sino para encomendar su espíritu al Señor, ¿no? Antes de ser crucificado en casa. Entonces la esposa con esa mirada, ¿no? Matadora, no de amor, sino de exterminio, entonces ya le está diciendo, vas a ver en la casa, ¿no? No, hay que pedir a Dios que nos ayude a controlar ese momento de enojo, ese momento de ira. Todo se puede, como mencionó Jenny hace un momento, todo se puede resolver comunicándonos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el segundo paso, ¿cuál sería, Jenny? Mírame bonito, por favor. Estoy con lentes de cerca, no de lejos, así que no lo puedo ver. Ah, ya. He malinterpretado su mirada. Bien, el segundo paso tiene que ver con el escuchar.
¿Quién le gusta escuchar a su pareja cuando está airado? Más bien quieren salir corriendo, ¿no? O te pones también a contestar, ¿no? También a hablar. O sea, la comunicación se rompe totalmente cuando los dos están gritando, tratando de convencer al otro de lo que dice es verdad, ¿no? Y rompe. Entonces, dice, el segundo paso tiene que escuchar y no demostrar que tiene la razón. Bueno, ¿a quién no le gusta tener la razón siempre? Sí, ¿no? Sí, queremos tener la razón a veces en todo, ¿no? En todo. Pero la palabra de Dios nos muestra que cuando hay contienda, cuando hay ira, no necesitamos mostrar que tenemos la razón. Acuérdense las necesidades que hemos visto, ¿no? 3 necesidades: de agradar a Dios, ¿no es cierto? En todo lo que hagamos tenemos que agradar a Dios. Y cuando hay enojo, hay ira, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. Creo que todos aquí hemos caído en algún momento en esta parte, ¿no? Esta parte de la ira. Y nos hemos dejado llevar por la ira. Pregunto, ¿cómo hemos terminado? ¿Bien? Después de gritarse, dejarse llevar por la ira y no escuchar, ¿cómo hemos terminado? Mal, mal. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle esa ira, ese enojo. Alguien me preguntó hace mucho tiempo, hermana, ¿es pecado enojarse? Les pregunto, ¿es pecado enojarse? No, no es pecado enojarse, porque acuérdense que Dios también se enoja, ¿no es cierto? Entonces no es pecado enojarse, pero la Biblia dice que no debes permitir que tu enojo pase más de un día, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que cuidar esa parte importante de esa emoción tan fuerte que a veces no podemos controlar. Y el de querer demostrar que tenemos la razón causa más pleito, más conflicto. Entonces, no busquemos el querer hacerle como sea, ¿no? A nuestro cónyuge, yo tengo la razón. No busquemos eso, hermano. Hay que escuchar, hay que saber sentarnos y escuchar. Muchas veces, y acá está mi esposo, a veces tanto él como yo hemos tenido que callar en el momento de conflicto y morderme la lengua. Bueno, lo que me conocen, yo hablo mucho, pero me muerdo la lengua y he tenido que aprender día tras día, porque todos los días te vas a ver con tu cónyuge, entonces tienes mucho tiempo para poder practicar, morderte la lengua y no contestar y escuchar. La Biblia dice en Santiago 1:19, dice, prontos para oír, tardos para... ¿Alguien sabe este versículo? Prontos para oír, tardos para hablar. Oye, no te apresures en hablar. Y si vas a hablar, piénsalo. Piénsalo 1000 veces. Si lo que tú vas a decir va a agradar ¿a quién? ¿A tu esposo? No, primero a Dios. Primero a Dios. Dice, entre más escuchas, más te tardas para contestar. Entre más te tardas para contestar, más fácil es refrenar tu enojo. Qué interesante, ¿no? Entonces, para los que están anotando, el segundo paso, tienes que escuchar. Escuchar, escribe ahí, ¿no? Escuchar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el Señor? Como mencionó Jenny, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, ¿no? ¿Ya? Bien, y el tercer paso, confiesa tu error en vez de, escriba ahí, culpar a tu cónyuge. Siempre resulta eso, ¿no? Siempre es cuando hay un conflicto, no, pero que tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, tú eres el culpable, algo cometió el hijo, no, que tú no lo enseñaste bien, no, tú eres el padre, no, tú estás todo el día en la casa con él, tú eres la culpable, y se culpan el uno al otro. Sin embargo, Jesús, ¿qué nos dice? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! ¿Ah? Ya fue con Fujimori. Hipócrita, me salió un gallito. Hipócrita, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Y eso está en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Me salió un rugido aliancista, Pastor Fernando, ¿no? Muy bien. Bueno, pero
qué interesante, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa culpar, increíble, ¿no, Jenny? Sí, culpar, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y eso viene desde atrás, ¿ah? Por ejemplo, la Biblia nos enseña, ¿no? Que cuando Dios buscó a Adán en el huerto, ¿no? ¿Y qué dijo Adán después que Dios le hizo ver su pecado a Adán? ¿Qué hizo Adán? Dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a su esposa. Luego Dios pregunta a la mujer y la mujer que responde, ¿no? La serpiente me engañó y comí, ¿no? O sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a culpar a nuestro prójimo, a nuestro compañero, y no nos lleva a reconocer nuestra responsabilidad. Entonces, en vez de culparse, ¿qué aconseja la palabra de Dios? Que pues confesemos nuestro error, ¿no? Si usted nota, busca un ratito Santiago capítulo 5, versículo 16, a ver, Santiago capítulo 5, versículo 16. Ahí el Señor nos da un consejo. Santiago capítulo 5, versículo 16, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que lo tomen en cuenta las parejas. Y acá hay muchos jóvenes también solteros, ya mayorcitos, pronto a casarse. Qué importante es no culpar de frente, sino confesar, ¿no? Reconocer ante la persona a quien tú aprecias, ¿no? Tu falta, ¿no? ¿Y qué dice acá el Señor en Santiago capítulo 5, versículo 16? Básicamente dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, ¿no? Entonces, qué importante es, y justo en la confraternidad para matrimonios que llevamos el 30 de agosto, que fue feriado aquel martes, vimos, ¿no?, el tema familia bajo ataque. Y en la parte final en el sermón habíamos visto cuán importante es la oración. Cuando la pareja está ante la presencia de Dios de manera permanente, hay perdón, hay reconocimiento, se reconoce la responsabilidad de uno cuando ha fallado. Tiene que haber una permanente oración en pareja, ¿no? Una comunión en pareja, una comunión permanente con Dios. Del contrario, si la pareja no ora junta, y mucho menos el uno y el otro no oran ni siquiera en su vida íntima, no tiene comunión con Dios, es bien difícil pues que puedan reconocer su culpa, porque aflora la carne, ¿no? No está guiada la pareja por el Espíritu Santo, sino por la carne. Entonces es por eso que no hay reconocimiento de responsabilidad, más bien tienden a culparse el uno al otro. Pero a ver, Jenny, el cuarto paso. El cuarto paso dice, actúen inmediatamente para resolver el conflicto. Ahí en su hoja. Actúen sería la palabra que tienen que escribir, ¿no? Hagan, vayan, hagan, dice, ¿no? Actúen inmediatamente para resolver el conflicto. Cuando hay conflictos y ya pasó todo lo que se han dicho, ¿no? Después, ¿tenemos la costumbre de ir y solucionar las cosas? No, a veces lo dejamos ahí. Y eso queda como una herida en la pareja, no solamente en uno, sino en los dos. Rompe algo, se marchita. La relación comienza a debilitarse, porque después del conflicto, después de la pelea que han tenido, y no hay reconocimiento, no confiesan, no van a buscar, ni a escuchar, ni nada, no hacen nada. Queda ahí, pasan los días, es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es como ya al día siguiente se hablan, cocina uno, le sirve la comida, el otro se va a trabajar y todo normal. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso a la larga trae consecuencias. Entonces dice acá, ¿no? Actúen inmediatamente a buscar resolver el conflicto, a conversar. Primero saber escuchar, después confesar, lo que estamos viendo los pasos. Y dice acá en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ahora, delante estábamos hablando de que tenemos que tardar en airarnos, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que no debiste hablarle así, que no debiste contestarle así, entonces tú busca la manera de resolverlo pronto. No dejar que pase días y días.
porque a tu pareja, tu cónyuge, la has lastimado, tu cónyuge está lastimado, está marcado y va juntándose poco a poco y un día te vas a dar cuenta que ya no hay solución para tu matrimonio. Muchas parejas se han divorciado por diferencias de caracteres, ¿no? Ahí no sé si he escuchado por ahí, motivo de divorcio. Ahí está, ¿sí o no? Por el carácter, ¿no? Hay una causa, ¿no? Es una causa, ¿no? Entonces, hermanos, no caigamos en eso, dejemos llevarnos, hay que dejar que el Espíritu Santo nos maneje, no nuestra carne. Y aquí dice, tenemos que ir pronto, dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Yo le decía a mi esposo, papi, esa palabra adversario se escucha feo, ¿no? Adversario, le digo, ¿no? Pero es que se convierte, es que así se convierten cuando comienzan las contiendas y los pleitos. Estás peleando como si fuese tu enemigo, ¿no? Hasta lo miras, como dice mi esposo, ¿no? Con la mirada lo matas. Pero es verdad, pues se convierte en un adversario. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? Para eso Dios creó el matrimonio, para que te cases con tu adversario. No es así. Eso no son los propósitos de Dios. Y en Hebreos 3, 7, 8, vamos a buscar, a ver, voy a dar tiempo para que busquen en la Biblia, en su Biblia, Hebreos 3, 7 y 8. Si alguien lo tiene, ¿podrían compartirnos? ¿Podrían leerlo, por favor? Hebreos 3, 7, 8. ¿Alguien lo tiene, por favor, y nos comparte esta porción? ¿Sí? Fuerte y claro, hermana Gladys. Hay una palabra ahí, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón cuando Dios nos dice que tenemos que buscar con amor la solución en los pleitos, los conflictos en nuestro hogar, con nuestro cónyuge. Hermanos, ¿está bien? Vamos a ir rápido, actúen, corran rápido para que puedan buscar la solución con su cónyuge. Bien, y un versículo interesante, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Siempre hemos escuchado ese versículo, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Después de haber discutido, como mencionó Jenny, ¿no? Y qué fue lastimarse, ¿no, Jenny? Decirse palabras horribles y luego irse a la cama, uno mirando cada uno su pared, ¿verdad? ¿No? Y qué triste. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. No, ahí nomás. ¿Ah? ¿Ya? No, todos tienen que levantar la mano como Jonathan, ¿no? Mi alma está blanca, dijo, ¿no? Un poco más dice blanqueazul, ¿no? Hereje, ¿no? Pero bueno, ¿ya? No, Eti le puso su papel Vamos blanco, a empezar ¿no? el conflicto aquí mismo, porque soy de la alianza, hermano. Por si no saben, ¿no? No sé cómo explicar esto, ¿no? El pastor Fernando hasta ahora está a mí me revisando la engañaron, Biblia. a mí me engañaron. ¿Cómo un hincha luz se puede casar con un hincha de la alianza? Yo no sabía Ahí que era el crema. Somos adversarios, ¿ah? Pero Cristo nos unió de manera milagrosa. Así ¿ah? es. Te perdono. No, ¿por qué cree que lo visto de azul, hermano? Mira. Ya se dan cuenta quién manda en casa. Muy bien. Bueno, y ya que le perdoné a mi esposa por ser aliancista, el quinto paso, pídanse perdón. Escribo ahí, pídanse perdón. ¿Ah? Pídanse perdón. Y bueno, qué hermoso, porque Jesús nos enseña algo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, pero que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas, porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Un versículo muy retador, ¿no? Que está en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Y ojo, el perdonar no es una opción, hermanos. Hay que perdonar, ¿ya? Hay que perdonar, ¿no? ¿Y por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser benignos unos con otros. Hay que ser misericordiosos unos con otros. Hay que perdonarse unos a otros. ¿Saben por qué?
qué? Porque de igual manera Dios nos ha perdonado a todos nosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, si Dios nos ha perdonado nuestras ofensas que hemos cometido contra Él, ¿no? Entonces, Él nos ha perdonado a través de Jesús. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser ese ejemplo, ¿no? Perdonándonos unos a otros, ¿no? Entre cónyuges, ¿no? Entonces, hay que pedirse perdón. Y eso el Señor nos lo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 32. Entonces, hay que perdonar, hay que pedir perdón también. Sobre todo hay que pedir perdón, hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer nuestra responsabilidad y no culpar, no señalar, sino evaluarse si es cierto, ¿no? Reconocer la responsabilidad y pedir perdón, y también hay que perdonar, ¿no? ¿Ya? Bueno, y el sexto paso, Jenny. A ver, sexto paso dice: explíquese entre cónyuges con la actitud correcta y de buen modo cuál es la acción o la actitud en la cual se han ofendido. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que explicarles en buena manera, con buenas palabras, explicarle a nuestro cónyuge por qué nos hemos molestado, ofendido. Sea o no tengamos la razón, hermanos, nosotros, pero tenemos que decirle al cónyuge qué es lo que nos ha molestado. Somos diferentes, ¿no es cierto? Venimos de hogares diferentes, hemos sido criados diferentes formas. Hay padres que nos han mostrado su amor con abrazos, cariños, palabras, pero hay padres que no han mostrado de esa manera, sino nos han mostrado su amor con sus cuidados, de darnos de alimento, dándonos casa. Entonces somos diferentes. A algunos nos gusta que nos abracen, nos apapachen, a algunos no. Entonces, las diferencias a veces creo, siempre trae diferencias entre nosotros, conflictos, y hasta llegamos a las peleas. Entonces, tenemos que explicarles. A veces nuestro cónyuge no sabe que tal acción, tal palabra nos ha herido, porque de repente para él o para ella es normal, ¿no? Una vez alguien me dijo: estoy molesta con mi esposo porque no me dio mi besito para despedirse, ¿no? Y yo conozco al esposo de esta hermana, y el esposo es un poquito frío, pero yo veo que se mata trabajando día y noche para darle todas sus necesidades a su familia. Y cuando yo estuve una vez leyendo un libro, hablaba del lenguaje del amor, y ahí te muestra qué formas, qué lenguaje de amor es para el esposo como tanto para la esposa. Entonces son diferentes lenguajes, pero el fin es el mismo: dar amor, dar amor. Sobre todo cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, estamos guiados por la palabra de Dios. Entonces vamos a mostrar nuestro amor en diferentes formas. Entonces, tenemos que hablar. ¿Algo te molestó? Díselo, no te calles, tienes que hablar, tenemos que hablar. Ahora dice acá: ¿pero cómo vas a ir a hablar? ¿Vas a ir a atacar? ¿Vas a gritarle, vas a decirle bla, 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 y comienzan otra vez los pleitos? No, la palabra de Dios dice en Proverbios 15:1. Vamos a buscar en su Biblia, en Proverbios 15:1. Dice, este versículo ya es bien conocido, ¿no? Bien conocido. Dice, ¿lo tienen, hermanos? La blanda respuesta, ¿qué quita? La ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No hay mucho que explicar en este versículo, está clarísimo. La blanda respuesta va a quitar la ira. Si tú le vas a responder, tiene que ser bien pensado cómo se lo vas a decir y explicarle por qué te enojaste. Eso va a evitar muchos conflictos, hermanos. Dice también, cuando Jesús enseñó a sus discípulos resolver sus conflictos, les dio una meta. Mateo 18:5. Vamos a Mateo 18:5. Jesús les enseñó a sus discípulos cómo resolver los conflictos. Y le dio esta meta, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No quiere decir que le has vencido, que dice, ya ve, ya tengo la razón. No. Está refiriéndose que ya ganaste el conflicto, que no llegaron a más, se resolvió. Eso es lo que ganamos.
Cuando vamos con blandas, con palabras blandas, ¿no? Con palabras blandas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La meta es ganar a tu hermano, dice. Si llegas con gritería, lo acusas, lo acosas y le dices un montón de cosas y desahogas todas tus frustraciones en tu cónyuge, no vas a tener ninguna respuesta positiva. Más bien vas a irte contra la pared, ¿no? Y peor va a ser. Dice, es más, así jamás vas a ganar una buena relación con tu cónyuge. Si hablamos ásperamente, no vamos a ganar nada con nuestro cónyuge, vamos a perder más bien. Y hermanos, lo que dice la palabra es bien claro. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué bien, ¿no? Bueno, y pasamos al séptimo paso. ¿Ah? Lleguen a un acuerdo, escribe ahí, acuerdo a través de un arreglo. Ahora, un acuerdo con nuestro cónyuge se puede lograr cuando nuestra relación con Dios es la adecuada, la correcta, ¿no? Si nuestro corazón permanentemente está agradando a Dios, entonces va a ser bien fácil también, pues, ponerme de acuerdo con mi cónyuge, ¿no? Entonces, pero si usted no tiene una buena relación con Dios, si en su corazón no está agradando a Dios, si su corazón está dominado por la carne, entonces no va a haber ese sentir en su corazón, pues, de ganar a su cónyuge, pero de manera correcta, ¿no? Y como mencionó Jenny, no se trata de ganar una pelea en un ring, ¿no? Sino fortalecer esa unión, es ganar a mi hermano, ganar a mi hermana, no perderla, sino ganarla. Entonces, y si hay una buena relación con Dios, entonces no va a haber problema de poder ponerme de acuerdo con el cónyuge, ¿no? En un momento de conflicto. Por eso que hace un momento Jenny mencionó, ponte de acuerdo con tu adversario, porque en un conflicto, en ese momento los dos son adversarios, los dos quieren tener la razón, los dos quieren hacer prevalecer su derecho, pero no enseña eso la palabra de Dios. Ya hemos visto varios textos, inclusive Amós en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta contundente, dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y qué importante es que estén de acuerdo. Pero note lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. A ver, 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Solamente vamos a leer una partecita para enfatizar una palabra que menciona ahí el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, tan sencillamente dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿por qué? Porque esta palabra confesar, mis hermanos y matrimonios en esta noche, esta palabra confesar quiere decir estar de acuerdo. También quiere decir lo mismo. O sea, cuando tú confiesas tus pecados a Dios, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios, lo cual permite que tú puedas andar en comunión con Dios, lo cual permite que tú puedas andar en armonía con Dios. En la mañana el pastor Fernando habló algo importante sobre la armonía, ¿no? Que debe haber. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo andan en armonía. Lo mismo tiene que ser en el matrimonio. Tiene que haber un acuerdo. Entonces, llega un acuerdo a través de un arreglo cuyo ejemplo lo da Dios, mis hermanos. Jenny, ¿qué tal si nos compartes el octavo paso? A ver, dice aquí, octavo paso, actúa, así tu cónyuge no haga nada. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que hay relaciones que uno es cristiano y el otro no. Entonces, muchas veces estamos nosotros con esa incógnita, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay conflictos? Y yo le hable de la palabra y no me entienda, ¿no? En esa posición es muy difícil, pero la Biblia nos dice que tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Dice la Biblia, sé valiente, sigue adelante, ¿no? Yo estaré contigo, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que continuar, tenemos que orar por nuestro cónyuge. No entiende, no quiere resolver los problemas, pero si tú sabes
qué es lo que dice la palabra de Dios, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. En Romanos 5:8 dice: Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mejor ejemplo de amor que tenemos nosotros es nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Él lo que hizo fue por amor, obediencia a su Padre, por amor a nosotros. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo también nosotros, tenemos que amar, tenemos que mostrar amor con nuestro cónyuge. Tenemos que mostrar ese amor. Hemos aprendido que el decidir no llegar a conflictos es una acción, no hay que pensarlo. Y hablábamos del perdón, hablábamos de escuchar, hemos hablado varias cosas, varios pasos. Pero no va a funcionar si uno no va a estar con disposición de amar, así no tengas la respuesta que tú quieres. Tu cónyuge muchas veces no va a querer solucionar los problemas, pero tú sabes que la palabra de Dios nos manda a hacer esto. Tenemos que amar, amarlo como lo hizo el Señor Jesús cuando murió en la cruz por nosotros. Esa demostración de amor tenemos que hacer nosotros también, tenemos que hacerlo, un sacrificio. Eso es lo que Dios nos manda. Dice en Juan 13:34, dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Dice que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí está el ejemplo. Dice que también os améis unos a otros. Entonces, Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro cónyuge, aun si él o ella no contesta o no busca solucionar los problemas. También dice, el Señor Jesús dice en Mateo 7:12, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. ¿Quieres solucionar los problemas? Empieza tú, búscalo. No te quedes sentado viendo cómo Satanás está destruyendo tu hogar. No permitas que Satanás esté entrando de a poquito, lastimando y malogrando esa relación que tú tienes con tu cónyuge. No lo permitas. Dice, tenemos que actuar de esta manera con amor con nuestro cónyuge. Y algo más, antes que termines el 9º paso. Sí, baby. Mire. Hace tiempo, un ratito, Martín, hace tiempo. Me cayó. Me someto. Lo vi esto. Le enseñamos a los niños a cuidar su corazón con la palabra de Dios. Si no están aprendiendo la palabra de Dios, su corazón comienza a marchitarse, ¿no? Como les preguntamos a ellos, miren ¿qué ven acá? Ven una planta marchita, que no tiene vida, no tiene color. Eso pasa cuando no estás alimentando tu corazón, tu vida, tu ser con la palabra de Dios. Lo mismo puede pasar con el matrimonio, cuando no estás sazonándolo con la palabra de Dios, no estás cumpliendo con tu compromiso delante de Dios, delante de los hombres, de cuidar y de buscar la armonía en tu hogar. Eso es lo que pasa. Poco a poco comienza a marchitarse, el amor comienza a ocultarse, a verse oscuro y feo, ¿no? Pero si tú comienzas a poner en práctica lo que la palabra dice en tu vida y en la vida de tu matrimonio, esa planta ya no va a ser marchita, va a ser así, hermosa, con flores. Entonces, tenemos que buscar siempre la ayuda de Dios para mantener nuestro matrimonio armoniosa, bella, delante de Dios. Gracias, hermano. Y ahora la pregunta, ¿no? Y hermana Jenny, Pastor Martín, y si yo hago todo eso y a mi cónyuge no le interesa, le da igual, no le importa, ¿qué hacer si mi cónyuge no responde? ¿Qué hago? La gran respuesta es orar, tener paciencia. Si realmente tú amas a tu esposo, si tú amas a tu esposa, vas a orar por él, vas a orar por ella.
Y bueno, ¿te acuerdas, Jenny, que nuestra profesora de pedagogía nos decía, el amor espera, el pecado no espera, ¿no? Interesante, ¿no? Nuestra profesora de pedagogía, la hermana Harmon, ¿no? Deborah Harmon. Entonces ella nos decía, ¿no?, que sí, el amor espera. Y justo en Corintios Pablo dice, ¿no?, el amor es paciente, ¿verdad? El amor es paciente. Y así es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros. Y qué increíble, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un cambio de actitud, ¿no? O sea, que todos procedan al arrepentimiento. No solamente esto va dirigido a los inconversos, también se aplica en una situación de conflicto, en un problema grave, ¿no?, en que pueda estar pasando la pareja matrimonial, ¿no? Y hay que orar unos por otros y tener paciencia, hay que ser pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, vamos a perecer como la plantita que mostró Jenny. Pero si dependemos del Señor y oramos y seguimos intercediendo, ¿no?, entonces va a comenzar a reverdecer y a dar hermosas flores y lógicamente sus hermosos frutos para el Señor. Mis hermanos, hemos querido compartir estos pasos y esperamos que haya sido bendición para su vida. Pero antes, quisiera que todos puedan inclinar sus rostros y cerrar sus ojos un momento. Y vamos a orar al Señor en esta noche. Vamos a orar, ¿no? Y probablemente hay conflicto en su matrimonio. Probablemente usted tiene conflicto con sus hijos. Probablemente usted, llevado por la ira, discutió con sus hijos le faltaron el respeto y ahorita hay conflictos. Ahorita probablemente hay conflicto con su cónyuge, se han dicho palabras llevadas por la ira y palabras que no debieron decirse el uno al otro, ¿no? O probablemente ha ocurrido una situación grave, una crisis, una situación muy delicada y la ira te cegó en ese momento y no pensaste lo que Dios quería hacer en ese momento a través de ti, ¿no? Cristo fue ofendido gravemente. Sí, mis hermanos, Cristo fue ofendido gravemente. Lo insultaron, lo escupieron, inclusive le dijeron que él fue nacido de fornicación, o sea, insultaron a su madre. Se burlaron de él en la cruz, lo desfiguraron, lo clavaron sus manos y sus pies, lo agarraron a látigos, se burlaron de él, lo dejaron solo. Sin embargo, él en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de todas esas ofensas contra su corazón y contra su cuerpo, él clamó a su Padre perdón para esas personas porque los amó. El amor supera todas las dificultades, mis hermanos, y más cuando es un amor guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo les animo para que ustedes se perdonen y construyan en el Señor, porque la Biblia dice claramente, ¿no?, que si nosotros nos matamos edificando y Dios no es el que edifica, en vano trabajamos. Si nosotros nos matamos velando y Dios no es el que vela, en vano velamos, ¿no? En vano velamos, en vano hacemos guardias, es que Dios no es el jefe de esa guardia. Entonces, mis hermanos, hay que perdonarse. Y si en este momento hay situaciones que tú tienes que arreglar, actúa. Deja que Dios toque tu corazón y lo vuelva un corazón que reconozca que necesita urgentemente de Dios y que un corazón guiado por Dios procede a marchar según la voluntad de Dios en un momento de conflicto.